Bueno, buenas tardes chicos de VIE, ¿cómo están? Tanto tiempo. Hoy vamos a retomar nuestras clases, nuestros videitos, con un tema nuevo. Ya hemos visto libros, un repaso de los libros, de la catalogación de libros y sus analíticas. Hemos visto cómo se catalogan las publicaciones seriadas y sus analíticas también. Y bueno, hoy nos toca hacer un videito sobre los encabezamientos de entidades. Estos encabezamientos de entidades se encuentran en el capítulo 24 de las reglas de catalogación angloamericanas 2, ¿sí? Ustedes lo pueden encontrar allí, capítulo 24. Recuerden que hasta ahora habíamos visto el capítulo 22, que es el de los encabezamientos de personas, ¿sí? O sea, autores personales, ¿sí? Y cómo se realizaba su ingreso mediante el capítulo 21, que es puntos de acceso. Y ahora sí entramos en el capítulo 24, que son encabezamientos de entidades. Entidades que se definen como la conjunción, la reunión de determinada cantidad de personas para un determinado fin, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, entidad es toda reunión de personas para un determinado fin. Pueden ser entidades tanto gubernamentales como entidades privadas, ¿sí? Las gubernamentales son las que dependen de los tres poderes del Estado, el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Las entidades privadas son toda fundación, asociación, clínica, etcétera, etcétera, clubes, colegios de profesionales y todo otro tipo de entidad, ¿sí? Que sea definida como tal. Bien, como regla general decimos que las entidades entran siempre directamente por su nombre, a excepción, ¿sí?, de las gubernamentales y de las que no tenemos muy presente su definición como entidad. O sea, a ver, dicho con otras palabras, de las que nosotros tengamos dudas de dónde es esa entidad. Dudas en cuanto a la identidad de esa entidad. A ver, después vamos a entrar mejor en el tema. Esas son las excepciones. Bien. Como entidades que ingresan directamente por su nombre, vamos a tener en principio los organismos internacionales, como las Naciones Unidas, como la Organización Mundial de la Salud, están en nuestra mente últimamente, como la Cruz Roja, como los Cascos Blancos, como los Médicos Sin Fronteras, etcétera, etcétera. O sea, toda entidad que traspasa las fronteras nacionales es una entidad internacional y es ingresada directamente por su nombre. Por ejemplo, Naciones Unidas, ¿no es cierto? Naciones Unidas. OMS, UNESCO, UNICEF, Cruz Roja, ¿sí? Bien, todas estas entidades son ingresadas directamente por su nombre como autoras de un trabajo X, de tema X, ¿sí? Bien, fíjense que yo acá
además de poner Naciones Unidas, puse OMS y lo puse como sigla. Eso quiere decir que la OMS puede ser ingresada tanto por su nombre completo, o sea, Organización Mundial de la Salud, como por sus siglas que son tan conocidas, OMS. Pero fíjense que yo estas siglas las puse una al lado de la otra, o sea, las letras que componen la sigla, la puse una inmediatamente al lado de la otra, como si fuera una palabra, y sin puntos intermedios. O sea, es así como deben ser usadas, ¿sí? Sin los puntos intermedios. Bien, Naciones Unidas, por ejemplo, también puede ser vista en algunos documentos como Organización de las Naciones Unidas, como NU o como ONU, ¿no es cierto? Las Naciones Unidas es ONU, puede ser NU o puede ser Organización de las Naciones Unidas. ¿Sí? O sea que de Naciones Unidas, ¿sí? De esta entidad, yo tengo 4 formas diferentes de incorporarla a mi catálogo, ¿sí? Pero yo no las voy a incorporar de 4 formas diferentes, ¿eh? Ojo, yo voy a estipular una sola manera para el ingreso de esa entidad y siempre va a ser de esa única manera la forma de ingresar esta misma entidad, ¿sí? O sea, yo no voy a ingresar el documento según cómo se sentirá en el documento, sino que yo previamente voy a hacer una elección del nombre de esa entidad y esa forma de entidad siempre va a ser para el ingreso, para el ingreso en mi catálogo. No voy a variar. O sea, yo voy a elegir o Naciones Unidas, o ONU, o NU, u Organización de las Naciones Unidas. Cualquiera de estas 4 formas, voy a incorporar los documentos de esta entidad en mi catálogo, ¿sí? Bajo las otras formas que no uso, yo voy a tener que establecer una referencia al no uso de esa forma. O sea, voy a decir en mi catálogo, esta forma no se usa, o sea, cada vez que uno elige una forma va a tener que remitir a la forma que yo la usé. O sea, voy a tener que establecer una referencia de véase, de la forma no usada a la que uso realmente, ¿sí? Así que ojo, a elegir una de estas. A ver, con respecto a la UNESCO y al UNICEF, lo que les digo es que tanto UNESCO como UNICEF son siglas, pero por la habitualidad con que fueron nombradas esas siglas, ya se han convertido en el nombre oficial de la entidad. La entidad UNESCO y la entidad UNICEF ya en distintos documentos son nombradas de esa forma, como si fuera el nombre oficial de la entidad. Por eso son escritas, y en algunos documentos los vamos a ver, como con la U mayúscula y UNESCO en minúscula, y como U mayúscula en UNICEF y UNICEF en minúscula. Y así es como deben ser escritas. ¿Está claro esto? Bien. Por de pronto, para los trabajos prácticos y los exámenes que pudiéramos llegar a tener, por favor, les pido que nunca utilicen la forma abreviada de las entidades. Nunca con siglas. Siempre la forma completa, la forma desarrollada de la entidad, no las siglas. ¿Está bien? Bien. Ahora sigamos. Aparte de las entidades internacionales que pueden ser ingresadas
directamente como autoras de trabajos, también podemos ingresar en forma directa las entidades privadas y sin fines de lucro. ¿Cuáles son esas entidades privadas sin fines de lucro? Son los colegios de profesionales, los clubes, las cooperativas, las cooperadoras, los gremios, los sindicatos, las asociaciones los centros de fomento, los círculos, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Fundaciones, creo que les dije. Bueno, todo ese tipo de entidades privadas sin fines de lucro son ingresadas en forma directa al catálogo. Ahora bien, nosotros, por ejemplo, tenemos, como dije, los colegios profesionales. Nosotros tenemos un colegio de médicos. ¿Por qué lo pongo dos veces? Ahora les voy a explicar por qué. Nosotros podemos tener un colegio de médicos de la República Argentina y un colegio de médicos de la provincia de Buenos Aires, incluso un colegio de médicos local, que puede ser, por ejemplo, en donde estoy yo en este momento, en La Plata. Colegio de Médicos de La Plata. ¿Sí? Bien. ¿Cómo distinguir una entidad de otra? Porque tanto el Colegio de Médicos de República Argentina como el Colegio de Médicos de Provincia de Buenos Aires son dos entidades diferentes, dos entidades que no dependen una de la otra, ¿sí? Son privadas, independientes. Entonces, ¿cómo hago yo para distinguir cuál es cuál? O sea, ¿cuál de estos colegios de médicos es la real autora de este trabajo que yo tengo? Bien, voy a utilizar un recurso que nos dan las reglas de catalogación que se llama adición a los nombres de entidades. Esta adición a los nombres de entidades se coloca luego del nombre de la entidad y entre paréntesis, ¿sí? Y entre paréntesis se va a poner lo que yo quiero aclarar de esa entidad, para que se distinga de otras entidades de igual nombre. Lo que yo ponga en ese entre paréntesis va a ser lo distintivo de esa entidad y lo que me va a decir es esta y no otra entidad. Por ejemplo, acá le podríamos agregar el lugar Argentina y aquí le podríamos agregar el lugar provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Entonces, con esto se llama adición. Adición a los nombres de las entidades. Con este agregado, esta adición al nombre, yo distingo una entidad de otra con su mismo nombre. Otro caso puede ser una entidad que por el nombre no nos demos cuenta que realmente se trate de una entidad. Por ejemplo, una cooperativa de floricultores que se llame Las Margaritas. Yo pongo como nombre de entidad, ingreso como punto de acceso Las Margaritas, ¿sí? Y si lo dejo así, no me da idea de que se trata de una entidad. Entonces, a ello yo le agrego entre paréntesis cooperativa de floricultores. ¿Sí? Entonces, de esta manera, yo sé que Las Margaritas, ¿sí? Si bien es un nombre de fantasía, pertenece a un nombre de una entidad. ¿Sí? Entonces, todas estas adiciones a los nombres son necesarias cuando la entidad, por el nombre mismo, no podemos realmente determinar la identidad
de esa entidad. ¿Está bien? Y se puede confundir con otra entidad. Bien, eso por un lado. Otro tipo de entidad que puede ser ingresada en forma directa son las entidades comerciales e industriales. Todo tipo de industria y comercio. Por ejemplo, industrias como las industrias textiles, las industrias tabacaleras, las industrias lácteas, industrias metalúrgicas, industrias de petróleo, como el PF, Shell, etcétera, como las industrias del carbón, como las mineras, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo tipo de comercio, como un mayorista, un supermercado mayorista, como un Walmart, como una florería, como un bazar, etcétera, etcétera. O sea, todo tipo de industria y comercio que haya realizado un documento, ¿sí? Esa industria o ese comercio puede ser ingresado directamente por su nombre. Por ejemplo, un ejemplo, incluso de adición, es Sancor. Sancor tenemos la industria láctea, entonces vamos a poner entre paréntesis industria láctea, y Sancor tenemos también la compañía de seguros. Entonces le vamos a agregar seguros. Y entonces de esa forma tenemos bien determinado cuál es nuestro autor real. Si es Sancor como industria láctea o Sancor como compañía de seguros. ¿Sí? Y así va a ser nuestro punto de acceso. Bien. Por otro lado, también tenemos que las que ingresan directamente por su nombre son las entidades que se dedican a la investigación. Ustedes, yo sé que voy a preguntar, ¿ustedes conocen alguna entidad que se dedique a la investigación? Sí. Y lo primero que me van a decir, lo primero que se les va a venir a la mente, vayan pensándolo, va a ser el CONICET, ¿o no? ¿No se acordaron de ella? De esa entidad seguramente fue el primero que se les ocurrió, el CONICET. Bien, el CONICET es una entidad que se dedica a la investigación, obviamente, y puede ser ingresada por las siglas. Ustedes no lo van a hacer ni para los trabajos prácticos ni para los posibles exámenes, pero lo van a hacer en forma completa. Y esta entidad yo le puedo agregar entre paréntesis Argentina como adición al nombre, ¿sí? Porque CONICET puede ser una entidad de investigación que se repita en otros países, porque es Comisión Nacional de Investigación Científica y Técnica. Bien, también el INTA es una entidad, o el INTI, ¿sí? Que en realidad es Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria e Instituto Nacional de Tecnología Industrial, que también van a ir incorporados las adiciones a los nombres, porque puede ser que se repita en otro lado. También la Comisión Nacional de Energía Atómica, la Comisión Nacional de Estudios Espaciales, etc. Todo ese tipo de Instituto Balseiro, todo ese tipo de entidad que se dedica a la investigación puede ser puesta como punto de acceso en forma directa, directamente por su nombre. ¿Está? Bien. Por otro lado, también vamos a tener como entidades que ingresan directamente por su nombre, vamos a tener a los museos, a las bibliotecas, a los archivos, a los hospitales, a las clínicas, a los sanatorios, ¿sí? A los institutos, a las universidades,
¿sí? También escuelas, colegios, también pueden ser ingresados en forma directa a mi canal, siempre y cuando sean fácilmente identificables, ¿sí? Y ahora vamos a ir a ese aspecto, que es una de las excepciones que le hablé al principio, ¿sí? Bien, a ver, si yo les menciono, ¿sí? Por ejemplo, un documento de escuela que habla sobre el protocolo a la vuelta a clases, ¿sí? Después, desde el COVID-19, ¿sí? Protocolo a la vuelta a clases desde el COVID-19, que está realizado por el Departamento de Protocolos Escolares, ¿sí? De la Dirección de Protocolos, de la Facultad de Ciencias, Educativas, ¿sí? De la Universidad de Buenos Aires, ¿sí? ¿Cuál sería el ingreso de ese protocolo? ¿Cómo ingresaríamos ese protocolo? Recuerden que tengo allí, mencioné 4 entidades: Departamento de Protocolo COVID-19, Dirección de Protocolos, Facultad de Ciencias Educativas o Ciencias de la Educación, perdón, y Universidad de Buenos Aires. Bien, ¿cómo sería ese ingreso de ese protocolo? Bien, tendríamos que ingresarlo, lo podríamos ingresar por departamento de COVID, de protocolo de COVID-19. No lo sé. ¿Por qué? ¿Por qué no lo sé? Yo lo podría hacer, pero yo sé fehacientemente de dónde viene, lo puedo identificar fácilmente a este departamento de COVID-19 solo por como ponerlo como autor de este protocolo. Y no lo sé, porque en realidad lo que yo necesitaría en esta oportunidad es poner la entidad mayor a la cual depende este departamento de COVID-19, ¿sí? Entonces, de esta forma, yo viendo toda la cadena jerárquica, ¿sí? Voy a ver de dónde vino este último eslabón, que es el departamento de protocolo de COVID-19, ¿sí? Y ahí sí lo voy a identificar como tal, como un departamento que emana de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Buenos Aires. ¿Está? Entonces, ¿cómo es la forma de ingresar este departamento de protocolos de COVID-19? Ingresándolo por la entidad de mayor jerarquía. Y acá nos empezamos a hablar de entidades subordinadas, entidades que dependen unas de la otra, como si fueran una mamushka, ¿sí? Una dentro de la otra, pero que al final conforman una única entidad, ¿sí? Que es la de la cual dependen, que es la entidad madre, ¿sí? Entonces, sí o sí, tenemos que ingresarla por la entidad de mayor jerarquía. En este caso, la Universidad de Buenos Aires. Punto. ¿Sí? Entonces, la primera entidad que vamos a poner como autora de este protocolo, ¿sí? De vuelta a clases a partir del COVID-19, va a ser la Universidad de Buenos Aires. Pero luego vamos a tener que seguir poniendo en su escalerita jerárquica las demás. Entonces vamos a poner a la Facultad de Ciencias de la Educación, punto espacio,
la dirección de protocolos, punto espacio, departamento de protocolo de COVID-19. ¿Sí? O sea, todo esto que nosotros acabamos de poner es el autor, ¿sí? El autor de este protocolo de vuelta a clases, ¿sí? Ahora, dos cosas les quiero hacer notar en esto. Primero, las entidades, todas las palabras menos conjunciones, menos artículos, menos preposiciones, ¿sí? Todas las palabras van en mayúscula. Todas las palabras van en mayúscula, ¿sí? Comienzan en mayúscula, menos preposiciones, conjunciones, artículos. Bien. Y por otro lado también les quiero hacer notar los espacios. Yo comienzo en 10, siempre el autor comienza en 10, pero luego, cuando se me termina el lugar, vuelvo a 12. Vuelvo a 12 en el autor. En este caso, son las entidades, van a ser mucho, van a ocupar más de un renglón, no como los autores personales que solo ocupaban un renglón, ¿sí? Muy rara vez podrían llegar a ocupar más de un renglón. Entonces, en este caso sí vamos a tener que volver, y cuando volvemos lo hacemos a 12 espacios, ¿sí? Bien, luego vamos a poner a 12 el título, titulados. Entonces vamos a poner como título protocolo para la vuelta a clases desde el, y vuelvo en 10, desde el COVID-19. Vale, ¿sí? O sea, este es el título. Si tuviera subtítulo, lo pondríamos a continuación, ¿sí? Esto es un ejemplo totalmente inventado, como verán, pero sirve para la explicación que les estoy haciendo, ¿sí? Bien. Luego vamos a tener que poner la mención de responsabilidad. Ahora, ¿qué pasa con las entidades subordinadas? Las reglas nos dicen hasta 3 entidades subordinadas. Acá tenemos a la Universidad de Buenos Aires, primera, a la Facultad de Ciencias de la Educación, segunda, a la Dirección de Protocolos, tercera, y al Departamento de Protocolo de COVID-19, cuarta entidad, ¿sí? O sea, acá tenemos 4 entidades, ¿sí? Las reglas nos dicen hasta 3 entidades subordinadas. Vamos a poner las 3 en el punto de acceso, ¿sí? Disculpen, me acaloro con la clase, porque hoy es un día hermoso. Bien, ponemos las 3. Pero a partir de la cuarta entidad subordinada, como es el caso, nosotros hay que omitir las entidades o la entidad intermedia, ¿sí? Intermedia quiere decir, no voy a omitir ni la universidad ni el departamento, ¿sí? Ninguno, ni la de mayor ni la de menor jerarquía, sino las que voy a omitir son las que están acá en el medio, las o la. ¿Por qué? Porque yo voy a ver cuál de estas entidades puede omitirse a fin de que la última entidad no quede desmadrada, no quede sin madre, no quede sin el razonamiento de saber de dónde viene.
No quede sin identidad propia, no quede sin pertenencia, ¿sí? O sea, yo tengo que saber de dónde viene ese departamento, ese departamento de protocolo de COVID-19. ¿Y qué pasa? ¿Cuál sería de estas entidades intermedias? O sea, las intermedias en este caso sería la facultad y la dirección. ¿Cuál de las dos a ustedes les parece que puede omitirse de este punto de acceso? Para mí, piénsenlo un poquito. ¿Cuál de las dos? Para mí, la única que podría omitirse sería la dirección de protocolos, ¿sí? Porque si yo omito la Facultad de Ciencias de la Educación, yo estoy diciendo que este departamento de COVID-19, en la única, o sea, que existe un solo departamento de COVID-19 en la Universidad de Buenos Aires. Y es muy posible que eso no sea cierto, porque a raíz de todo esto que está pasando, de toda esta pandemia, es muy probable que este departamento de protocolo de COVID-19 también esté en otras facultades pertenecientes a la Universidad de Buenos Aires. Puede estar en la de medicina, puede estar en la de abogacía, puede estar en la de bioquímica, en cualquiera. ¿Está bien? Entonces, para saber que ese departamento es propio de la Facultad de Ciencias de la Educación, la Facultad de Ciencias de la Educación tiene que estar en el punto de acceso. ¿Está bien? Así que ojo con la omisión. La omisión tiene que ser responsable. Yo tengo que ver, no es así, bueno, saco las dos del medio y listo. No. Ojo, porque yo tengo que saber que la última entidad tiene que estar bien identificada. Nosotros tenemos que saber bien de qué entidad estamos hablando. Bien, entonces, bien, el protocolo para, a ver si tengo miedo que no me estén escuchando bien, así que voy a poner esto al máximo, que por ahí me van a escuchar mejor. Espero que hasta ahora me hayan escuchado bien. Bien, entonces, ¿qué vamos a poner en la mención de responsabilidad? Vamos a poner la Universidad de Buenos Aires, punto espacio, la Facultad, vuelvo a 10, de Ciencias de la Educación, punto, y el Departamento de Protocolo de, vuelvo a 10, COVID-19, punto, guión. ¿Está bien? Ojo, que lo que sacamos en el punto de acceso también lo vamos a sacar en la mención de responsabilidad y viceversa. Entonces, esta dirección de protocolos acá no va a estar, ¿sí? Entonces, directamente vamos a pasar de la facultad al departamento también en el punto de acceso, ¿sí? O sea, esta decisión de la omisión de entidades intermedias en las subordinadas tiene que ser una decisión previa a la catalogación. ¿Está claro? Bien. Continuamos entonces. Entonces vamos a poner ahora el área 4 de publicación, Buenos Aires, dos puntos, Universidad de Buenos Aires, vuelvo a 10, 2020. En 12 pongo las páginas, 20 centímetros.
y ahí estaría, ¿sí? Una cosa que les quiero aclarar también, es muy probable que ustedes se encuentren que muchos documentos la publicación no recaiga en una editorial, ¿sí? Sino que la responsabilidad de una publicación puede llegar a recaer en la misma entidad que la elabora, que elabora ese documento, ¿sí? Y es muy probable también que esa entidad esté mencionada varias veces en el mismo documento, porque va cumpliendo, va yendo de área en área. Así que no se asusten, es muy común ponerlo y está bien que sea así. ¿Está bien? Bien. Otra cosa que les quiero aclarar, ¿sí? Ya aclaré esto, las entidades subordinadas. Una cosa es tener un documento que emana de entidades subordinadas, que una dependa de la otra, y otra cosa es tener un documento que emana de tres entidades diferentes, ¿sí? Tres entidades diferentes, ¿sí? Si este mismo documento de protocolo para la vuelta a clases desde el COVID-19 hubiera sido realizado por la Universidad de Buenos Aires, por el Ministerio de Educación de la Nación y por la UNICEF, ¿sí? O la UNESCO, supónganse la UNESCO. O sea, este mismo protocolo tuviera como autores, imagínense la portada, Universidad de Buenos Aires, Ministerio de Educación de la Nación y UNESCO. Son tres entidades también, pero ¿qué pasa? Estas tres entidades no son subordinadas, no depende una de la otra, sino que son tres entidades diferentes. ¿Cómo ingresamos ese documento? Ese documento se ingresa, como ustedes ingresarían tres autores diferentes que se reúnen para hacer un documento. ¿Sí? Podría ser Juan Pérez, José López y Luisito Rodríguez. ¿Sí? Serían tres autores diferentes, tres personas diferentes, y acá es el mismo caso, son tres entidades diferentes. Ojo con eso, porque no ingresarían de esta manera. Yo si tengo este mismo protocolo realizado por la Universidad de Buenos Aires, el Ministerio de Educación de la Nación y la UNESCO, lo ingresaría por la Universidad de Buenos Aires. Entonces pondría, luego a continuación, protocolo para la vuelta a clases desde el COVID-19, realizado, barra, mención de responsabilidad, Universidad de Buenos Aires, coma, ya no sería punto aparte, sino coma, Ministerio de Educación de la Nación, coma, UNESCO. Y ahí sí, punto, guión, guión. Entonces, esto iría allí, vendría allí. ¿Sí? Entonces, aquí tendríamos la diferencia. Son tres entidades, en este caso, diferentes. No son tres entidades subordinadas. Esa es la diferencia. Ojo con esto, ¿sí? Porque las tres entidades diferentes ingresan de la misma manera que los autores. Si hay una entidad, ingresa por la primera, dos entidades por la primera, tres entidades ingresa por la primera,
Luego de 3 entidades, a partir de la cuarta, ingresa por el título, barra, la primera entidad, 3 puntos suspensivos, y entre corchetes, et al. Ojo con esto, no se confunden, ¿sí? Y luego, estas entidades secundarias, como son el Ministerio de Educación de la Nación y la UNESCO, van a ser incluidas en mi trazado, ¿sí? Como lo han hecho con los autores personales secundarios. Tal cual las entidades van en el trazado, luego de los epígrafes van las entidades diferentes secundarias. ¿Está claro? Bien. Dicho esto, no se confundan, por favor. Bien. Vamos a ver entonces ahora, que creo que ya les dije todas las generalidades de las entidades, vamos a ir a específicamente a un ejemplo. Voy a hacer dos, ¿sí? Uno es este primero, no sé si lo ven ahí, a ver si lo ven ahí. Es el primero que aparece, es de la Universidad Nacional del Litoral, que arriba dice Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, ¿sí? Pero bueno, ¿qué pasa? Abajo dice creación, organización y funcionamiento. Es de la Universidad Nacional del Litoral este documento, ¿sí? Y ustedes saben, como les dije hace un rato, que las universidades ingresan directamente por su nombre. Acabamos de hacer un ejemplo, ¿sí? Entonces, el ejemplo este sería Universidad Nacional del Litoral. Bien. Obviamente, así solo no vamos a dejarlo porque, bueno, del litoral, ¿en dónde? ¿De qué litoral? Acá dice Santa Fe. Entonces tendríamos que especificar que es del litoral la universidad que está en Santa Fe, Argentina. Entonces abrimos la adición y ponemos, y ponemos Santa Fe, coma, Argentina. ¿No? Y ahí especificamos. Recuerden en 10, volvemos en 12 y ahora el título lo vamos a poner en 12. Creación, organización y funcionamiento. Barra, no tenemos subtítulo, título informativo, barra Universidad Nacional del Litoral. Volvemos a 10. Bien, y esos son todos los datos que tenemos. Entonces vamos a poner punto, guión, guión, Santa Fe, 2 puntos, Universidad Nacional, volvemos a 10, del Litoral, coma, 1929. Esto es bastante antiguo, ¿sí? Más o menos tienen mis mismos años este documento. Bien, así que, bueno, ven, era lo que yo les decía, que no se asusten si ven mencionada la misma entidad varias veces en distintas áreas, porque es muy común que esto suceda. Bien, ¿cómo sería el análisis de este documento? En este documento, la Universidad Nacional del Litoral está hablando de su creación, su organización y su funcionamiento. O sea, que la entidad está hablando de sí misma. O sea, ella es la autora de este documento, pero a la vez es el tema del documento.
es ella misma el tema, ¿sí? Entonces, ¿cómo se realiza el análisis y el epígrafe en este caso, cuando la entidad habla de sí misma? Es así, tenemos una fórmula, ¿eh? Y la clasificación, voy a hacer el trazado acá, porque lo que estamos realizando es la principal, y lo que no deben olvidarse nunca es que las principales llevan el trazado, porque son los registros madres de donde se desprenden todos los demás registros secundarios. Entonces, el trazado lo vamos a hacer de la siguiente manera. ¿Cómo vamos a hacer la clasificación? El análisis de este documento que habla de sí mismo. Bien, primero por el tema según CDU que trata la entidad. ¿Sí? Es una fórmula que siempre la van a utilizar cuando la entidad habla de sí misma. Van a buscar en CDU el tema que trata la entidad. En este caso, universidad. Entonces sería convertido 378, que es educación superior. Relacionado, los dos puntos, con el índice 061, que determina el tipo de entidad. Ustedes van a la clase 0 en CDU y se fijan en el 061, ahí van a encontrar todos los tipos de entidades clasificados según CDU. Entonces buscan el tipo de entidad correspondiente a esta. Yo diría que es una entidad oficial, entonces iría en el 061.1. Recuerden que vamos a tener 061.1, las más usadas, 061.2, 061.5, 061.6. Estas son gubernamentales, estas son privadas, estas son comerciales e industriales y estas son de investigación. ¿Sí? Esas son las más usadas. 061.1 son gubernamentales, todas las entidades gubernamentales irían con el 061.1, el 061.2 las privadas, el 061.5 las comerciales e industriales y el 061.6 las de investigación. Después ustedes verán que el 061.3 son congresos, conferencias, etcétera, y el 061.4 son exposiciones, ¿sí? Pero bueno, las que más vamos a usar son estas, ¿sí? Entonces, acá tenemos 378, decíamos, el tema según CDU que trata la entidad, 378, relacionado con el 061.1, y el lugar, en este caso, Santa Fe, creo que es 826.1. Busquen bien, en CDU creo que es eso, ¿sí? Y bueno, y el epígrafe es el nombre de la entidad en mayúscula imprenta. En este caso, Universidad Nacional del Litoral. Seguido del lugar, en este caso, Santa Fe, Argentina. Y la T de Quito. ¿Sí? Este es un guión, 1-T de Quito. ¿Sí? Argentina. ¿Está bien? Entonces, la fórmula cuando la entidad habla de sí misma para el análisis y el epígrafe es el tema que, según CDU, que trata la entidad, relacionado con el 061 correspondiente al tipo de entidad, y luego el lugar donde está la entidad. Y el epígrafe es el nombre de la entidad completo,
con mayúscula imprenta, guión el lugar. ¿Sí? Bien, acá lo que me faltaría sería la asignatura topográfica, que lo pondríamos, recuerden siempre, a nivel del cuarto espacio, comenzando desde arriba. Recuerden dejar siempre 2 espacios libres antes de poner a 10 el autor, y en el cuarto espacio interlineal ponemos la asignatura de clase, luego la librística, que se forma con las 3 primeras letras del punto de acceso, en este caso UNI, y luego el número de inventario. ¿Está bien? Y así quedaría conformada, entonces, en su totalidad, quiero que lo vean bien, en su totalidad, el registro principal de esta primera entidad. ¿Está claro? ¿Sí? Bien. Bueno, vamos al próximo ejemplo. Estas son todas entidades, obviamente, de ingreso directo, de entrada directa. Bueno. Bien. Y ahora vamos a saltar directamente a las entidades gubernamentales. ¿Se acuerdan que otra excepción a la regla son las entidades gubernamentales? Las que no ingresan directamente por su nombre. ¿Por qué? Porque ingresan estas entidades que dependen del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ingresan por la jurisdicción. ¿Qué quiere decir la jurisdicción? El lugar donde ejercen su gobierno. ¿Sí? Según esta jurisdicción, va a haber entidades nacionales, entidades provinciales y entidades locales. O sea, las entidades van a ingresar, gubernamentales, pueden ingresar por el país, sin la forma de gobierno, o sea, no República Argentina, sino Argentina, por la provincia, no provincia de Buenos Aires, sino Buenos Aires, o por la localidad, en este caso, donde estoy yo, La Plata. Entonces vamos a ver, supónganse, el Ministerio de Educación de la Nación ingresaría como Argentina, Ministerio de Educación de la Nación. También se puede cortar y poner en Argentina Ministerio de Educación, que se entiende perfectamente también. Entonces sería Argentina, Ministerio de Educación. Si fuera la Dirección General de Escuelas y Cultura, sería Buenos Aires, el ingreso, paréntesis, provincia. Y acá, ¿por qué pongo el paréntesis, la aclaración, la adición al nombre de Buenos Aires? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos como Buenos Aires ciudad también, y también hay Ministerio de Educación en Buenos Aires ciudad. Entonces, aclaramos que Buenos Aires provincia, Dirección General de Escuelas y Cultura. ¿Sí? ¿Está bien? Y si fuera una entidad local, como la Municipalidad de Saladillo, por ejemplo, sería Saladillo, festejamos de Saladillo, Saladillo.municipalidad. La entidad es Municipalidad de Saladillo. ¿Está bien? Y a partir de allí podrían ir incorporándose las entidades subordinadas, las entidades que dependen de estas entidades de mayor jerarquía, como lo son secretarías, subsecretarías,
direcciones, departamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Supónganse que sea la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Saladillo, sería Saladillo Municipalidad, punto, Secretaría de Cultura. ¿Sí? Y ahí podríamos seguir poniendo alguna otra más. ¿Está bien? Así serían mencionadas todas. Ahora vamos a hacer un ejemplo de entidad, una principal de una entidad gubernamental, que en este caso es esta que tengo aquí, que es la de educación en cifras. Bien. ¿Cómo comienzo? Bueno, acá tengo. Primero vamos a ver cuáles son las entidades que tengo, autoras, y qué cantidad son ellas, y qué tipo de entidad son. En este caso es el Ministerio de Cultura y Educación, la Secretaría de Programación y Evaluación Educativa, la Subsecretaría de Evaluación Educativa, y además tenemos la Red Federal de Información Educativa. Acá, ¿qué cantidad de entidades subordinadas tenemos? Son 4. Esto que nos dice que nosotros debemos omitir la o las intermedias. ¿Sí? Entonces, esto lo vamos a hacer previo a realizar el registro principal. ¿Está claro? Bien. La primera entidad, la de mayor jerarquía, es sin lugar a dudas el Ministerio de Cultura y Educación. Ese Ministerio de Cultura y Educación es el Ministerio de Cultura y Educación nacional, ¿no es cierto? Entonces lo ingresaríamos por Argentina, punto, espacio, Ministerio de Cultura y Educación. Así vamos a hacer. Argentina, punto, espacio, Ministerio de Cultura y Educación. ¿Sí? Punto. Bien. ¿Y después qué pasa? Tenemos la Secretaría de Programación y Evaluación Educativa, la Subsecretaría de Evaluación Educativa y la Red Federal de Información Educativa. ¿Sí? O sea, sabemos que sí o sí la Red Federal de Información Educativa, que es nuestro último escalón en esta escalerita jerárquica, a esa red la tenemos que poner sí o sí. Ahora, ¿cuál de estas omitimos? Habría que pensarlo. A ver, piensen un poquito. ¿Omitimos una u omitimos las dos? Fíjense a ver qué incidencia pueden tener estas dos intermedias en la última, en la red federal. Si yo las pongo o pongo una sola, ¿cambia de dónde depende la Red Federal de Información Educativa? Yo diría que no. Que tanto la Secretaría como la Subsecretaría pueden ser omitidas, porque no cambia la pertenencia al Ministerio de Cultura y Educación, y la Red Federal de esa forma queda fácilmente identificable. Entonces lo que vamos a hacer es poner a continuación del Ministerio la Red Federal de Información Educativa. ¿Sí? Entonces quedarían omitidas esas dos, la Secretaría y la Subsecretaría. Chao, adiós. Bien, a continuación vamos a poner el título, Educación en cifras, 2 puntos, relevamiento anual, 2 puntos, julio de 1996, datos provisorios. Ya no pongo aquí los espacios porque ustedes ya los aprendieron bien, estoy segura de ello.
Entonces ahora vamos a mencionar a las entidades ya no con la jurisdicción. A partir de la mención de responsabilidad, la jurisdicción la sacamos, ¿sí? El lugar no va. Entonces ponemos directamente las entidades. Ministerio de Cultura y Educación, punto espacio, Red Federal de Información Educativa. Punto, guión, guión. Y ahora nos vamos a ir, área 2 no tiene, edición no tiene, vamos directamente al área 4. ¿Tenemos datos del lugar? No, yo no lo veo el dato del lugar. Entonces vamos a poner corchetes S.L. Dos puntos, el responsable de publicación es el mismo Ministerio de Cultura y Educación, coma, si tenemos un año, que no sabemos si es el año de publicación, pero tenemos un año estimativo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a colocar entre corchetes, ¿sí? Que es 1996, coma, corchetes, 1996. Inventamos las páginas, 100p, punto y coma, 20 centímetros, y allí estaríamos, ¿sí? Ahora, en este caso, la entidad no está hablando de sí misma, no está hablando del Ministerio de Cultura y Educación, sino que está dando datos estadísticos de la educación argentina, ¿sí? Datos provisorios estadísticos. O sea que nosotros tendríamos que buscar en CDU y en LEM el análisis y los epígrafes de este contenido, de qué trata este documento. Entonces vamos a buscar, trata de educación, vamos a hacer el trazado acá, y trata de educación con relación a la estadística, ¿sí? En la República Argentina en el año 1996, ¿sí? Entonces, educación relacionada con estadística en la Argentina, 8.2, entre paréntesis, por comillas, 1996 en este año, ¿sí? Entonces, y el epígrafe va a ser educación, guión estadísticas, guión Argentina, guión 1996. O puede ser estadísticas educativas. Guión Argentina, guión 1996. Porque realmente no me acuerdo si estaba estadísticas educativas o es el epígrafe. Ustedes lo van a corroborar luego en LEM. ¿Sí? Entonces, así quedaría el trazado. ¿Sí? Y acá sería 3.7 en la asignatura de clase. La librística es ARG, porque las 3 primeras letras son Argentina, de Argentina es ARG, y quedaría así la asignatura topográfica, asignatura de clase, asignatura librística y número de inventario. Recuerden que ustedes lo pueden comprimir todo este número para que en la oblea no sea tan largo y tan difícil de leer. Igualmente fácil de identificar. Entonces, así quedaría conformada la principal de esta entidad gubernamental. ¿Está bien? Bueno,
después ustedes van a revisar todos los demás ejemplos según la consigna que está en el módulo y van a ser las principales de todas ellas completas, así como las he hecho yo, tanto de las entidades directas como de las indirectas. Pero no obstante eso, nos vamos a reunir seguramente en una clase virtual, en una fecha y horario a determinar, ¿sí? En principio yo les voy a dejar más o menos 2 semanas para que ustedes vean el video lo entiendan, puedan realizarme preguntas por el correo, el mail, y luego de eso vamos a determinar una clase virtual donde nos reunamos, como lo hemos hecho antes, para sacarnos la mayor cantidad de dudas antes de la presentación del trabajo práctico. ¿Sí? Bueno, espero que estén todos muy bien. Les deseo de todo corazón que estén todos muy bien. Yo por suerte hasta ahora, toco madera, estoy muy bien. Mi familia y yo también, todos estamos bien. Y bueno, nos veremos prontito entonces. Les mando un beso enorme. Continuemos en la tarea. Hasta pronto.